Vamos a darle la bienvenida de inmediato a nuestro invitado de la mañana de hoy. Él es Norberto Bauzón, quien fue funcionario público por 19 años, es experto en servicios públicos, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica. También es expresidente de Hidrocapital, del Instituto Municipal de Aguas de Sucre y más, y del Instituto Ambiental de Sucre, INPASAS. Y bueno, nos está acompañando la mañana de hoy. Norberto, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Norberto, queremos iniciar este diálogo, bueno, principalmente hablando de bueno, uno de los servicios públicos como de los esenciales prácticamente para todos nosotros, que, bueno, es el agua. En relación a, a los últimos acontecimientos que han estado sucediendo en nuestro país y referente a las fuertes lluvias, quisiera iniciar este diálogo preguntándole de qué manera esto pudiese afectar el servicio hídrico o de qué manera pudiese beneficiar también esto a nosotros. Bueno, fíjate lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos a nivel nacional unos grandes sistemas, unos 100 grandes sistemas de abastecimiento de agua potable. Esos grandes sistemas, en su mayoría, todos dependen de aguas superficiales, es decir, embalses, captaciones directas sobre ríos, y esta condición de lluvias extremas afecta, vamos a decir, en forma notable todo lo que son las fuentes de esos acueductos, porque, bueno, los ríos cambian su condición, principalmente en el punto de vista de calidad, es donde más afectan a los sistemas, llegan a tener turbidez altísimas, hasta 2, 3 mil unidades de turbidez. Y eso digamos que desde el punto de vista del tratamiento es muy complicado. Es muy complicado por varias razones. Primero, porque las plantas no están diseñadas, las plantas de tratamiento no están diseñadas para tratar esta calidad de agua que se genera cuando digamos, los ríos llegan a estas condiciones. Y segundo, porque las plantas tampoco están adecuadas para tratar el agua, digamos, en forma que se cumpla con las normas sanitarias vigentes, es decir, que el agua que salga, el efluente que salga de esas plantas, pues salga con las condiciones exigidas por las normas, es decir, las condiciones del punto de vista de la turbidez, del punto de vista del color, y que de alguna manera el agua que, digamos, pase por esa planta sea procesada adecuadamente. Entonces, eso es uno de los puntos que tenemos en estos momentos con todas estas crecidas, ¿no? O sea, quiere decir que uno de los principales causantes, por ejemplo, de que esté llegando el agua turbia, de que esté esta cierta turbidez en el agua, es precisamente por estas fuertes lluvias que pueden estar ocurriendo. Bueno, sí, eso combinado con la condición en que están las plantas de tratamiento, digamos, la escasez de sustancias químicas para tratar el agua. Recuérdate que para que el agua sea tratada y convertirla en potable, es todo un proceso, es todo un arte. La gente que está dentro de las plantas de tratamiento, pues tiene que tener todas esas características técnicas suficientes, todo ese talento suficiente para convertir un agua que cuando entra es prácticamente barro en un agua potable que tú puedas consumir en tu hogar. Entonces, eso es muy difícil en estas condiciones porque te requeriría tener las plantas en perfecto estado, que las plantas tengan todas sus sustancias químicas y que los operadores que estén allí pues sean capaces de hacer todos esos procesos correctamente. Entonces, la suma de todo esto, cuando tenemos condiciones, digamos, adversas en las fuentes por grandes crecidas, pues se suma a esa situación. Ok, perfecto. ¿Cómo sería este proceso? Bueno, que deben tener estas plantas de tratamiento para que, bueno, el agua puedan, bueno, terminar con esta turbidez del agua y pueda ser distribuida, pues, vaya a la distribución del agua potable en las ciudades. Mira, primero hay una condición muy importante para tú poder entregar agua potable al usuario, digamos, en el punto final de consumo. Una condición muy importante que las redes se mantengan presurizadas continuamente. Es decir, que no se vacíen y se llenen, condición que prácticamente es normal ahorita en nuestros sistemas de abastecimiento.
Es decir, normalmente por racionamiento en las redes, mucho tiempo estas se encuentran vacías y después vienen los procesos llenados porque hay un proceso de racionamiento. Es decir, como no haya suficiente agua para todo el mundo, pues hay que hacer ese tipo de racionamiento. Nosotros distribuíamos unos 140.000 litros por segundo a nivel nacional y ahorita estamos distribuyendo como unos 70, 80.000 litros por segundo a nivel nacional. Entonces eso obliga a que tengas unos procesos de selección y racionamiento en los sistemas de abastecimiento. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú tienes un sistema discontinuo, pues aunque salga el agua con una calidad aceptable de la planta, pues no te llega a tu hogar con esa calidad. Entonces, no solamente es que el agua salga en condiciones del tratamiento, sino que para que llegue a tu casa, pues ese sistema debería estar presurizado constantemente. Entonces, bueno, ¿a qué se debe esa, vamos a decir, que se contamine el agua en ese trayecto de la planta al hogar, a la industria, al comercio? Bueno, que dentro de las redes también hay una serie de contaminantes que se van acumulando en el tiempo y si tú no los tratas adecuadamente, bueno, pues entonces continúan siendo unos elementos, digamos, enemigos para que la calidad del agua sea la adecuada. Recuérdate que el agua es el único elemento, el único servicio público que se utiliza como alimento que ingerimos. Y eso quiere decir que si no cumple con las normas, pues bueno, pues eso es digamos, un punto muy negativo para la salud de la población. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? A través del agua podemos conducir bacterias, esporas, virus, etcétera, que perjudican a la salud, sobre todo, bueno, a los sectores más, vamos a decir, más proclives a enfermarse, como son los niños y las personas de la tercera edad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque no solamente hay que cumplir con que el agua salga de las plantas con calidad, sino que el agua llegue a las casas con calidad. Y eso es un proceso muy complicado porque además requiere un continuo seguimiento y control para garantizar que eso suceda así. Ya que en referencia a esto que nos está comentando, es decir, que los acueductos o por donde se distribuye el agua a las ciudades necesitan mantener agua constantemente para evitar ese residuo que queda en los mismos que puede también tener una turbidez a la misma. Exactamente. O sea, si tú no eres capaz de mantener las redes presurizadas, por ejemplo, si tú vives en un sector y ese sector quitan el servicio por 2 o 3 días, 48 horas, bueno, dentro de las tuberías hay una serie de elementos que son aeróbicos, otros son anaeróbicos. Entonces, en ese proceso de secado de los tubos y de llenado de los tubos, mueren una serie de, bueno, pueden ser, pueden ser bacterias, pueden ser otros elementos que están allá adentro, bacterias ferroreductoras normalmente, que se adhieren a las paredes. Y bueno, y esto cuando viene el torrente de agua, pues se los lleva. Por eso que a veces uno ve que llega agua con color petróleo, pero, o agua muy oscura, un color marrón muy oscuro. Y eso proviene de ese tipo de, digamos, de efecto que ocurre cuando tienes varios días sin servicio las tuberías. Ok, entendido. Estamos conversando la mañana de hoy con Norberto Bauzón, quien es experto en servicios públicos. Ya que nos está comentando que cuando pasan aproximadamente 3 días sin estar estos acueductos sin agua, sucede esto. ¿Cuánto sería entonces el nivel de distribución que deberían tener los acueductos, que deberían tener, bueno, estas empresas hídricas que distribuyen el agua en las ciudades para que, bueno, esta situación no ocurra? O sea, ¿cuál sería ese plan de distribución de agua potable en las ciudades? Bueno, mira, el problema comienza cuando tú no tienes capacidad de mantener las redes presurizadas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la demanda de los sistemas es mayor que la oferta, que la capacidad de entregar el líquido, pues entonces tienes que aplicar esos planes de razonamiento para distribuir equitativamente el agua. Es decir, si tú no haces plan de racionamiento, pues hay una parte de la población que nunca le va a llegar servicio. Entonces, bueno, se aplican estos métodos de racionamiento donde le quitas el agua a unos sectores para podérselo normalmente dar a sectores más altos o sectores más alejados. Por ejemplo, Caracas, digamos, es ilustrativo de este punto de vista porque si tú no le quitas agua a los sectores bajos de la ciudad,
los sectores que están por debajo de la cota 950, por allí, pues no le puedes dar agua a los sectores que están en la parte alta de la ciudad. Por ejemplo, la gente que vive en el sureste de Caracas, que recibe agua de un alimentador que se llama Alimentador Sur. Esto es un ejemplo muy, digamos, ilustrativo. Pues esa gente está sometida a racionamientos severos porque ese sistema no es capaz de abastecer simultáneamente a toda la población. Entonces hay que enviar el agua un día para la Trinidad, otro día hay que enviarla para el Latillo, otro día hay que distribuirla en otros sectores y así, de manera que no le puedes dar agua a todas las zonas en forma, digamos, conjunta. Entonces, eso trae la consecuencia que hablamos anteriormente. No solamente que deteriora en la calidad del agua que le entregas a la población o a la industria, al comercio, sino que además también deteriora los elementos del sistema del acueducto, o sea, las tuberías, las válvulas, todo, digamos, todo ese conglomerado que existe bajo la tierra que uno no ve, que es necesario para que llegue agua a tu casa. Recuerda que por cada habitante existe más o menos 1 metro de tubería necesario para darle agua a la población. O sea que bajo las redes de Caracas hay 2 millones de metros de tubería aproximadamente para lograr darle agua a los caraqueños. Entonces, todo ese tramado de tuberías y piezas que están debajo del suelo, que tú no ves, es necesario operarla, someter las condiciones, vamos a decir, extremas, ¿sí? Desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica, se llama condiciones de borde, y esto, bueno, trae roturas, esto trae graves problemas, digamos, de operación en las estaciones de bombeo, en las plantas de tratamiento y bueno, y en la red finalmente. Entonces, es toda una, digamos, una consecuencia de no tener la capacidad en fuentes, en producción, que te permita a ti entregar agua en forma continua, consecutiva, para que tengas el agua cuando la necesitas, así que todo el tiempo tengas la red presurizada. Así es que se diseña un acueducto de esa manera de operar y no en una forma, digamos, de sectores digamos, ciclos de servicio. Eso realmente es muy perjudicial tanto para los sistemas hidráulicos como para los clientes, para los usuarios. ¿Cuál, entonces, bueno, para una ciudad como Caracas, ya que nos está dando ese ejemplo y usted fue presidente de Hidrocapital, para grandes ciudades de Venezuela, para tomarlo como ejemplo, como Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, ¿cuál sería la capacidad óptima o máxima que deberían tener las plantas de tratamiento para que se pueda distribuir el agua en condiciones óptimas y el servicio se pueda gozar de forma bien, pues como debería ser? Mira, como te decía al principio, nosotros a nivel nacional tenemos grandes sistemas. Esas ciudades que tú aludes, como Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Maracay, Caracas, eh, Ciudad Bolívar, Puerto La Cruz, Barcelona, esos son, digamos, parte de todo ese tramado de sistemas hidrosanitarios que hay desarrollados en todo a nivel nacional, también en la zona andina. Pero esto, digamos, tienen una alta dependencia de los sistemas electromecánicos, es decir, de bombeo. Cuando tú haces una encuesta a nivel nacional de la calidad del agua, normalmente los estados andinos, Táchira, Mérida, sobre todo esos dos, salen con una calidad, digamos, fuera de rango. Es decir, todos los demás hay una insatisfacción muy importante en el servicio, pero en los estados andinos no es así. Y eso, digamos, hay una satisfacción mayor en los estados andinos. Y esto tiene una, digamos, un elemento transversal en el asunto, es que esos sistemas andinos funcionan por gravedad, es decir, para distribuir el agua la captan en zonas muy altas y esa energía es suficiente para distribuir el agua hasta los usuarios finales en la mayoría de los casos. Es decir, que todo ese, digamos, conglomerado de elementos que conforman el acueducto es más sencillo de operar que en un sistema como Maracaibo, que hay que bombear desde Tulé, que es muy lejos, o de Barquisimeto, que tienes que venir desde el Tocuyo, de Dos Cerritos, o Caracas, que tienes que traer agua de Camatagua y todos los sistemas tú y utilizar grandes elementos de bombeo, grandes estaciones de bombeo,
que al final son elementos que requieren de mucho mantenimiento, que requieren de, digamos, de una operación muy cuidadosa, porque son, bueno, son elementos electromecánicos y su vida útil es más corta que la de los demás elementos del acueducto y además requiere mucho más atención, mucho más tecnología, mucho, digamos, modernización constante. Bueno, y esto pues no se ha logrado y por eso toda, digamos, en el territorio nacional tenemos ese grave problema que estos sistemas no son capaces en estos momentos de abastecer a la población. Ese sería un deterioro de todo ese parque electromecánico que conforma los acueductos, que requiere inversiones muy altas, que requiere de mucha destreza y que, bueno, y que las empresas que manejan el servicio pues sean empresas que estén a la altura del problema. Recuerda que cuando tú manejas un servicio público como el agua, pues tú impactas millones de personas con la calidad de ese servicio. Si es malo, pues mi- mi- miles de personas, en algunos casos millones, pues quedan, digamos, impactadas por el mal funcionamiento de un acueducto. Ok, Norberto Bauzón, quería preguntarle en esta oportunidad, cuando estamos en estas situaciones que hay unos grandes niveles de agua, pues que en el país se encuentra con fuertes lluvias, de alguna manera esto puede beneficiar también a las plantas de tratamiento de los acueductos para que, bueno, pueda haber una mejor distribución del agua. Pues sí, fíjate que uno de nuestros problemas es que las cuencas se han deteriorado desde el punto de vista de la calidad de la cuenca y entonces cuando hay lluvias torrenciales, pues como comentamos antes, pues tenemos problemas de calidad, pero eh, esos son problemas que en la mayoría de los casos son puntuales. Eh, Sin embargo, esas lluvias en todos estos sistemas que tenemos regulaciones, entiéndase, embalses, pues nos ayudan a llenar los embalses. Estamos en un país tropical, normalmente tenemos unos 4 meses de lluvia intensa en Venezuela y eso nos permite llenar los embalses en un ciclo que, bueno, en ese periodo se llena y después tenemos un ciclo de verano, los 4 primeros meses del año, de verano intenso también, donde los embalses, digamos, tienen el ahorro de agua que pudimos lograr en la época de lluvia. Y entonces tenemos allí en la fuente almacenado agua todo el año. Ese es uno de los 4 objetivos fundamentales que tienen los embalses, almacenar agua para los grandes sistemas. Entonces, todos estos 100 grandes embalses a nivel nacional, con, digamos, con un objetivo principal, que es el objetivo del abastecimiento de agua potable de las ciudades, pues digamos, se maneja de esta manera. O sea, se trata de operar que en la época de verano utiliza todo el agua almacenada allí, bajan los niveles de los embalses y después en el invierno, pues si es un invierno regular, normal, o si es un invierno, digamos, muy intenso, pues mejor porque comenzamos el verano con todas esas reservas en esos embalses y nos permite pasar el verano sin ningún tipo de problema. Bueno, esa es la forma de operar los sistemas y por supuesto que si tenemos lluvia, todos estos embalses nuestros son capaces de almacenar el agua. Es el primer gran tratamiento que tienen las aguas, es decir, allí se decantan todas esas aguas que vienen con altos contenidos de sedimentos, de sólidos disueltos, digamos, con una condición que no podrías tratarlo en la planta de tratamiento y cuando salen del embalse, pues ya están en unas condiciones que tú puedes tratarla perfectamente en la planta. Entonces, digamos, esos son eh, los, los motivos por los cuales todo el desarrollo estratégico de Venezuela, un país tropical con esas características de lluvia intensa unos meses al año y de sequía también en otros meses al año, bueno, digamos, el almacenamiento de los embalses es fundamental. Ok, perfecto. Ahora quería preguntarle, o sea, lo contrario, cuando hay graves sequías, por ejemplo, como la que ocurrió en el 2016, 2017, si mal no recuerdo, eh, ¿cuál sería, por ejemplo, las soluciones que se deberían implementar en cuanto a esto para que no suceda lo que ya nos ha comentado con el deterioro de los acueductos o que, bueno, luego ya haya una turbidez del agua debido a que pasan mucho tiempo sin distribuirse bien el agua?
Mira, un poquito para ilustrar a la gente, nosotros podemos abastecer bueno, a las ciudades y a las zonas rurales a través de varios métodos o de varias fuentes. Una es a través de grandes embalses, medianos embalses. Otra es a través de captaciones directas sobre ríos, es decir, que haya unas tomas donde se capte las aguas directamente y se envíe al acueducto. Y la otra son los pozos profundos, que se utilizan mucho en las zonas rurales, donde tenemos más de 2000 pozos profundos, o en ciudades donde la producción digamos, de los acuíferos es, es muy importante, es muy buena, por decirlo así, tienen mucho rendimiento. Bueno, todo esto forma el conglomerado digamos, de abastecimiento nacional, de los sistemas de abastecimiento nacional. Es decir, uno tiene fuentes superficiales, otro tiene fuentes subterráneas. En el caso de las fuentes superficiales, pues en la época de verano, si tuvimos vamos a decir, un invierno malo, o si hubo una mala operación de los embalses, pues comenzamos los veranos, perdón, con niveles muy bajos. Y eso implica que los embalses se vacíen digamos, en el espacio de los meses de verano, y pues tengamos que hacer un racionamiento mayor. Es decir, si no tenemos suficiente agua en la fuente porque no pudimos acumular en los embalses, porque digamos que tuvimos un invierno pobre, bueno, eso, digamos, impacta en la cantidad de agua que tú puedas distribuir en la población. Entonces, si a eso le sumas las condiciones de los elementos que conforman el acueducto, pues bueno, pues esto hace que al final tengamos un servicio de mala calidad. De mala calidad, digamos, en cuanto a la cuantía y en cuanto a la calidad, valga la redundancia. Entonces, digamos, el elemento fundamental, la materia prima que nosotros requerimos para que los sistemas de abastecimiento de agua funcionen, por supuesto que es el agua. Si no tenemos suficiente agua en la fuente, pues ahí comienzan todos los problemas, porque los racionamientos se hacen más intensos. eh, hay momentos que hay zonas de las ciudades, digamos, que están en racionamiento, que tienen hasta meses sin servicio, y la gente tiene que buscar otros métodos para conseguir agua. Un ejemplo es algunas zonas de Caracas que la gente se ha dedicado a hacer pozos, o en el estado de Aragua también igualmente. Digamos que tienen que buscar fuentes alternas porque el sistema público no es capaz de abastecer la zona donde vive. Entonces, bueno, la gente busca soluciones ante la imposibilidad de recibir agua digamos, del acueducto público, y esto, bueno, obliga a hacer otra infraestructura, pozo, buscar otra salida. Eso, digamos que es la consecuencia mayor que tenemos cuando baja la capacidad, la cantidad de agua que tenemos en la fuente. Acuérdate una cosa muy importante, que el agua la tienes, digamos, en condición natural, y la tienes que captar, llevar a un embalse, pasar de allí por tuberías o estaciones de bombeo a plantas de tratamiento, y después de las plantas de tratamiento sacar ese fluente ya tratado, y a través de tuberías, estaciones de bombeo, tanques de distribución y conexiones finales, es que te llega el agua a tu casa. Después, probablemente, de recorrer kilómetros eh, a través de tuberías, estaciones de bombeo y tanques. Entonces, digamos, es un proceso complicado, que cuando tiene la materia prima escasa, bueno, pues digamos que es muy difícil de satisfacer a la población. O sea, Norberto, ya para culminar este diálogo que estamos sosteniendo con usted, eso que hizo referencia a que, bueno, la gente para buscar alternativas con el agua realizan pozos. ¿Esto puede tener alguna afección para la salud? Esta agua que, bueno, están buscando al fondo de la tierra y no es tratada. Eso por un lado. Y por otro, ya luego de que hacen estos pozos, en algún momento esta agua ya, o sea, en algún momento deja de salir agua por ese pozo o esto también puede tener alguna afección para el medio ambiente. Primero aclaremos que a nivel mundial, más o menos la mitad de la población reside
agua de fuentes superficiales. O sea que eso no es ninguna novedad. El caso venezolano, donde tenemos mucha, digamos, mucha agua superficial, donde tenemos unos ríos muy importantes, donde hemos diseñado sistemas aprovechando esos ríos que se embalsan y luego se tratan y se conducen a las redes, pues ha hecho que la gente tenga como, digamos, un resquemor a utilizar agua subterránea. Pero si tú diseñas correctamente un pozo profundo y si lo explotas, también siguiendo todas las normas sanitarias e hidráulicas que tienes que seguir, eh, eh, que están explícitamente en gacetas e instructivos nacionales, bueno, pues esto te va a permitir que tengas un buen servicio desde un pozo profundo. Normalmente, la calidad de los pozos es muy buena. Es decir, tú tienes un gran filtro, que es todo ese acuífero, normalmente que son, digamos, estratos que pueden ser estratos rocosos o arenosos, o sea, medios que son porosos, que finalmente son filtros donde el agua pasa por los intersticios y llega hasta los pozos que tú, bueno, que construyó alguien, pues. Es decir, que tener pozos no es ningún problema. El asunto es que esas son soluciones locales. Es decir, por ejemplo, para seguir con el ejemplo caraqueño, tú en Caracas, donde para darle agua a la ciudad necesitas 20.000 litros por segundo, pues tú con pozos dentro del valle, pues puedes llegar máximo a un 5% de esa cantidad. Es decir, que tú no puedes sustituir los grandes sistemas nacionales que se construyeron con una visión de futuro, donde tú cubrías las demandas de todas esas poblaciones con pozos profundos. Es decir, hay sitios que eso no es posible. Entonces, porque además serían demasiados pozos y la operación, imagínate operar 500 pozos en Caracas, por ejemplo, es mucho más difícil que operar el sistema actual. Es mucho más costoso y además, digamos, podría traer ya consecuencias cuando tú tienes una sobreexplotación del acueducto, del acuífero, perdón, porque entonces empiezan a bajar los niveles del acuífero y empiezas a perder la capacidad de captación de los pozos. Entonces todo eso, digamos, es parte de lo que tiene que estudiarse cuando se hace un sistema de explotación de agua subterránea, cómo lograr ese equilibrio para mantener, digamos, el acuífero con agua. Entonces, bueno, digamos que esas son soluciones en el caso venezolano que se han utilizado como emergencia en muchos de ellos. eh, los pozos son una solución, digamos, de respaldo, además digamos, en los centros de salud, por ejemplo, los hospitales a nivel nacional deberían de tener todo un sistema de respaldo que serían pozos profundos, de manera que el hospital nunca deje de tener agua en forma continua. Entonces, bueno, eso digamos que es una visión de por qué hemos hecho los pozos y cómo se deben operar los pozos.